Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias. También soy especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual. Voy a hablarles acerca de los requisitos para las habilidades de desplazamiento de los niños deficientes visuales. En concreto, les voy a hablar de las habilidades perceptivas visuales. Bien, hay que tener presente que muchos de los niños a los que podamos atender que padezcan una discapacidad visual van a tener un resto visual útil. Eso supone que dentro de lo que serían sus limitaciones van a tener la posibilidad de aprovechar al máximo esa eficiencia visual, la búsqueda del mayor aprovechamiento posible de su resto visual. Las patologías con las que nos podemos encontrar con esos niños con discapacidad visual pueden partir del glaucoma, que supone básicamente desde el punto de vista funcional una pérdida del campo periférico. Podemos encontrarnos con otras patologías tales como la retinitis pigmentosa o pigmentaria, que supone al contrario una pérdida más profunda del campo visual también periférico, con un campo visual central muy limitado. Nos podemos encontrar con la presencia de diabetes y por lo tanto una retinopatía que puede generar la presencia de escotomas, de manchas a lo largo del propio campo visual, que además fluctúan en función de que se produzcan o no una serie de derrames en la propia retina. Hay otras patologías como pudiera ser las cataratas, que genera esencialmente una pérdida de agudeza grave visual acompañada de otra serie de limitaciones tales como puede ser el deslumbramiento, la pérdida de la percepción de figura-fondo. También está presente la miopía magna, en este caso, que genera, además de una pérdida de agudeza, también puede producir una pérdida del propio campo visual. En definitiva, esas habilidades visuales básicas habrá que trabajarlas de cara a mejorar las habilidades funcionales y entre ellas, evidentemente, las de desplazamiento. Al contrario de lo que ocurre con las personas adultas, ese desarrollo de las habilidades visuales tiene que pasar, en primer lugar, por una serie de elementos que son la base, el sedimento de la eficiencia visual posterior. El primer paso es la conciencia visual. Cuando hablamos de conciencia visual nos estamos refiriendo a una habilidad que le permite al niño o a la niña atender o ser consciente de un objeto. Eso supone ser capaz de detectar su movimiento y fijar la mirada en él. Evidentemente estamos hablando de tres aspectos. En primer lugar, la existencia del objeto, por lo tanto supone una habilidad de fijación. En segundo lugar, el movimiento, por lo tanto una habilidad de seguimiento, y todo ello con el mantenimiento de la mirada hacia ese objeto, hacia ese elemento que les ha llamado la atención. Ese es un primer paso a la hora de trabajar la eficiencia visual con estos niños con discapacidad visual. Evidentemente, a la hora de trabajar esta serie de aspectos relativos a la conciencia visual hay que buscar elementos, objetos que sean de características distintivas, que a partir de ahí podamos pasar a representaciones de los objetos, por lo tanto con carácter bidimensional, a través de figuras representadas o de escenas descriptivas de distintas situaciones y de acciones que correspondan a su nivel de desarrollo, para pasar en último por movimiento de objetos y de personas, que conlleva una serie de habilidades tales como el rastreo, el seguimiento de mayor complejidad. Aspectos claves dentro de este desarrollo está también el de la iluminación, la búsqueda de cuál es el tipo de iluminación más idóneo para ese menor. Evidentemente, la forma más sencilla es colocarle dentro de una fuente luminosa y ver en qué medida la disposición de dicha fuente facilita la detección de ese objeto, de ese elemento que visualmente él pueda percibir. También es importante trabajar la exploración. Básicamente nos estamos refiriendo al movimiento de la cabeza y o de los ojos dentro del punto de búsqueda de un objeto concreto, de una persona, de un elemento que le resulte saliente, atractivo a la hora de fijar su mirada en él, a la hora de prestarle atención. También hay que trabajar la fijación. Cuando hablamos de fijación nos estamos refiriendo a la dirección y al enfoque de la mirada
hacia un objeto concreto. De ahí que tengamos que trabajar con elementos que sean atractivos para él a distintas distancias, en distintas posiciones dentro de su campo visual. El seguimiento es otra habilidad visual que habrá que incluir dentro del repertorio del menor. Eso supone implicar, en primer lugar, la exploración y la localización de una línea ambiental deseada, de una línea que vaya a seguir, para luego fijarse en ella y, a continuación, seguirla visualmente. Puede servirnos, en este caso, una línea a la línea o a la altura de su mirada o bien en el suelo, algo que contraste con el fondo, por lo tanto que sea sobresaliente. Y trabajando esos tres aspectos: en primer lugar la conciencia, en segundo lugar la fijación y en tercer lugar el seguimiento visual de dicha línea ambiental. También se encuentra la habilidad de rastreo. A diferencia de las anteriores, la habilidad de rastreo supone el seguimiento visual de un objeto que sea móvil, tanto con los ojos como con la cabeza, mientras que el sujeto, el niño en este caso, se encuentra en una posición estática. Ese es el primer paso para luego hacerlo desde una posición dinámica. Recordamos que el rastreo se trata del seguimiento de un elemento móvil, que puede ser bien sea con los ojos o con la cabeza, en función de su campo visual, en función de lo que consideremos que sea más oportuno. Siempre partiendo de elementos en posición estática por parte del menor para luego pasar a una posición dinámica, en movimiento. La complementación también es una habilidad importante incorporar dentro del repertorio visual del menor. Se trata de la habilidad para establecer o para percibir el objeto total, sea una imagen, sea una persona, solamente percibiendo partes del mismo. Supone el ejemplo de ver la parte delantera de un coche para complementariamente saber distinguir que se trata de un vehículo, o la parte trasera de un autocar para distinguir qué es eso, o elementos mucho más sencillos como puede ser, por ejemplo, las letras. Eso resulta sumamente importante en pérdidas de campo, sobre todo en este caso en pérdidas de campo periférico. Por lo tanto, la complementación es una habilidad visual a incorporar dentro del repertorio del menor. Bien, hay variables que son importantes y que tenemos que considerar a la hora de determinar la efectividad en el uso de la baja visión de estos niños y niñas. Las esenciales que quisiera resaltar son, en primer lugar, y no por ello la más importante, la motivación para usar la visión. Por lo tanto, tenemos que estimularle, tiene que resultar atractivo su uso. Por lo tanto, hay que buscar elementos que sean a su vez atractivos para ese menor y que le inciten a emplear su visión. También la aptitud general por parte del menor y la capacidad de razonamiento abstracto. Elementos tales como la complementación que antes citábamos va a influir en gran medida de otras capacidades o a través de otras capacidades, como puede ser la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis y la capacidad de razonamiento. La personalidad, el autoconcepto, la actitud, por lo tanto estamos hablando en este caso del interés, de la motivación y consiguientemente de la búsqueda, del empleo de todos los recursos de los que dispone ese menor, y en este caso estamos hablando de habilidades visuales. También de la edad de aparición del déficit, porque no es lo mismo que el niño pierda su visión ya en una etapa avanzada en la que hay memoria visual, en la que se han producido la consolidación de muchos componentes visuales, que ésta se produzca de forma congénita, desde el nacimiento o en los primeros meses o años de vida. También la edad del inicio de la intervención. Cuanto antes intervengamos, más fácil que estas habilidades visuales citadas, hemos hablado de la conciencia, de la fijación, del seguimiento, del rastreo, se incorporen dentro de su repertorio. También del tipo y grado de corrección de la ayuda óptica prescrita. Cuanto menor sea el campo visual, más difícil será detectar elementos lejanos. Cuanto mayor sea este, será más sencillo. También dependerá del tipo de campo visual, si es central o es periférico. Esos considerandos hay que tenerlos presentes a la hora de trabajar cada uno de los componentes visuales que hemos citado. También la etiología. Antes vimos a través de unas imágenes los efectos que produce cada una de las patologías visuales. Pérdidas de campo central, pérdidas de campo periférico, problemas a la hora de la acomodación, dificultades a la hora de la fijación, etcétera, etcétera. La experiencia previa.
he comentado la incidencia que puede tener la edad de aparición del déficit y con eso la existencia de memoria visual. Eso facilitará todas las habilidades visuales que hemos ido incorporando porque existirán dentro de la experiencia previa del menor. Y por último, la estructura familiar. En este caso, los intereses, las actitudes de la familia, la motivación, la cooperación, en este caso la coterapéutica por parte de la familia va a resultar absolutamente imprescindible porque van a reforzar aquellos aprendizajes que nosotros trabajemos en el aula o bien en el entorno de la rehabilitación visual del menor. Estos, considerando, desde luego, van a condicionar no tanto las habilidades, sino cómo se van a ir incorporando dentro del repertorio del menor. Muchísimas gracias.